Mirad, hay un acertijo de Lewis Carroll que a primera vista parece un simple juego de palabras, pero en realidad esconde uno de los problemas más fascinantes sobre el lenguaje, el poder y la verdad. Y todo empieza con una pregunta que parece muy sencilla. Venga, pensemos un momento. La intuición casi nos grita la respuesta, ¿verdad? Un reloj que funciona, aunque sea un poquito mal, pues parece mucho mejor que uno que está totalmente roto. Pero claro, aquí es justo donde la lógica nos tiende una pequeña trampa. Vamos a echarle cuentas. El reloj que atrasa un minuto cada día no volverá a dar la hora exacta hasta dentro de 720 días. Estamos hablando de casi 2 años. En cambio, el reloj parado, que sí es inútil casi todo el tiempo, acierta la hora a la perfección 2 veces cada día. La conclusión es bastante chocante. A veces un sistema que está completamente roto nos da más momentos de verdad que uno que simplemente funciona un poco mal. Y es justo aquí donde el acertijo deja de ser un juego. Esta paradoja de los dos relojes se convierte de repente en una especie de llave maestra para entender un fracaso histórico enorme, una condena que de hecho marcó para siempre el pensamiento occidental. Según la filósofa Hannah Arendt, el error fatal de Sócrates, lo que le costó la vida, no estuvo en sus ideas, sino en su método, en la forma en que eligió hablar. Se equivocó, por así decirlo, de reloj. Vamos a profundizar un poco en esto, porque tiene mucha miga. El juicio de Sócrates fue, en el fondo, un choque brutal entre dos maneras completamente distintas de entender el tiempo, la verdad y la palabra. Fijaos bien en esta tabla. Por un lado, tenemos el tiempo de la ágora, la plaza pública donde Sócrates dialogaba. Ahí el tiempo era libre, se estiraba, seguía el ritmo lento del pensamiento en busca de la verdad. Es como el reloj que atrasa, no es perfecto, pero acompaña al proceso. Y por otro lado, el tribunal, donde el tiempo lo marcaba la clepsidra, el reloj de agua. Un tiempo limitado, estricto, que se acaba. Allí lo que se pedía era una verdad instantánea, un acierto en un momento concreto, como el del reloj parado. El gran error de Sócrates fue intentar usar el tiempo lento, el pausado del ágora, en el tiempo rápido y mortal del tribunal. Vale, ahora vamos a ampliar un poco el foco. Porque esta misma tensión no solo le pasa a una persona, como a Sócrates, sino que se manifiesta en la propia estructura de los sistemas políticos. Y para verlo, vamos a recurrir a un relato famosísimo de Heródoto. Imaginemos la escena. El todopoderoso rey persa Darío recibe un mensaje de los escitas, un pueblo que los griegos consideraban bárbaro. Pero es un mensaje mudo, no hay ni una palabra escrita, solo un conjunto de objetos, un símbolo que exige, casi a gritos, ser interpretado. Y aquí está el quid de la cuestión. Darío, el rey, lo interpreta como un acto de rendición. El pájaro es el cielo, el ratón la tierra, la rana el agua. Pero su consejero, Gobrias, ve algo completamente distinto, una amenaza de muerte. El mismo mensaje visual y dos significados radicalmente opuestos. La verdad, por lo tanto, no está en los objetos, está en el marco, en la historia que se construye a su alrededor. Y aquí llega la gran paradoja, que nos rompe un poco los esquemas. Resulta que en el imperio persa, ese que los griegos veían como autocrático y salvaje, el poder del rey para interpretar no es absoluto. Existe la figura del consejero, un especialista cuya lectura alternativa se escucha y se debate. Hay, por así decirlo, un contrapeso. Miremos esta comparación. En Persia, la interpretación final depende de una élite, del rey y su consejero. Pero en la Atenas democrática, la de Sócrates, todos los ciudadanos son intérpretes a la vez, y esta libertad universal esconde un peligro tremendo, la demagogia. Al no haber especialistas ni contrapesos, la multitud puede convertirse en su propia tirana, arrastrada por el orador más persuasivo. Esa estructura que frena el poder en Persia simplemente no existe en Atenas. Bien, para entender de verdad esta tensión en su nivel más profundo, necesitamos un par de conceptos clave. Ya no hablamos solo de política, sino de cómo construimos el significado de las cosas. El regalo de los esquitas es el ejemplo perfecto de lo que se llama sincronía. Es una imagen, un conjunto de cosas que se presentan todas a la vez, de golpe. El significado se ofrece como una foto fija, un instante congelado. Es la lógica del reloj parado, la verdad de un único momento. En cambio, la interpretación del consejero, de Gobrias, es diacrónica. Él no se queda en la foto fija. La convierte en una narración, en una historia con un antes y un después, con una causa y un efecto. Si no hacéis esto, entonces pasará esto otro. Es la lógica del reloj que atrasa, un significado que se va construyendo y desplegando en el tiempo. Y con esto llegamos al concepto crucial, la dialogía. Pero, ojo, esto no se refiere al diálogo entre Darío y Gobrias, es algo más profundo.
Es la tensión que existe dentro de cualquier mensaje, la lucha interna entre estas dos lógicas. Por un lado, la tentación de ofrecer un significado total, de golpe, como una imagen, y por otro, la necesidad de contarlo, de desplegarlo en el tiempo como una narración. Y esta tensión, esta lucha entre la imagen y la narración, no es ninguna curiosidad de la historia antigua. De hecho, atraviesa por completo nuestra forma de entender el mundo, hoy más que nunca. Al final, si lo pensamos bien, el acertijo, la historia de Sócrates, y el relato de Heródoto nos están contando lo mismo. Nos hablan del conflicto eterno entre dos tipos de verdad. Por un lado, la verdad puntual, la del instante, la del reloj parado, la del tribunal, la de la imagen. Y por otro, la verdad que necesita un proceso, que necesita tiempo. La del reloj que atrasa, la del diálogo, la de la narración. Y esa es la pregunta que nos queda resonando. Vivimos bombardeados por imágenes que exigen una reacción inmediata, y a la vez por un montón de narrativas que luchan entre sí por darles sentido. ¿En qué reloj confiamos? ¿En la supuesta verdad del instante o en la fiabilidad de un proceso más lento? La vieja paradoja de Lewis Carroll, lejos de estar resuelta, es quizá la pregunta que mejor define nuestra época.